doctor Nelson Rebollo, quien es abogado por la Universidad Mayor de San Marcos. Además, por la Universidad Salesiana ha realizado un diplomado en Derecho Constitucional, un diplomado en Procesos Constitucionales, un diplomado en Derechos Humanos y es responsable del área constitucional y administrativa en el Estudio Jurídico Consultora de Abogados SC. El doctor Nelson Rebollo, quien nos acompaña desde Bolivia, expondrá sobre los derechos políticos en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estimado doctor Nelson, muy buenas noches, bienvenido, un gusto tenerlo por acá. Querido doctor Armijos, amigo mío, es un gusto y un honor siempre participar en estos magnos eventos académicos que nos permiten realmente estrechar más lazos de hermandad académica y también democráticos, porque la temática de los derechos humanos siempre es un tema que nos tiene que importar a todos y es de interés general para todos nosotros poder desarrollarlo y siempre discutir las realidades de nuestros países. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, estaremos por aquí atentos a su conferencia y gracias también por esas palabras iniciales. Gracias. Voy a compartir la pantalla, si me permiten, por favor, para poder hacer la presentación más. Aquí. ¿Me pueden confirmar si se ve, por favor? Sí, se ve, doctor. Gracias. Bueno, el tema que se me ha encomendado es exponer los derechos políticos en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Un tema, por supuesto, que nunca se agota porque la realidad justamente política de nuestros países, sobre todo latinoamericanos, denota siempre circunstancias a través de las cuales el abuso de poder, la inexistencia de los frenos, pesos y contrapesos que tiene que existir en un orden democrático, pues lamentablemente generan vulneraciones a derechos humanos, en este caso los derechos políticos, y la Corte Interamericana, como es evidente, ha desarrollado bastantes elementos teóricos y también prácticos, diríamos, para poder entender cuándo estos derechos son vulnerados o no, o cuándo el poder, justamente, o las personas en el ejercicio del poder, en representación del Estado, vulneran derechos tanto al voto como a ser elegidos de las personas o ciudadanos de cada estado. Bien, la trascendencia establece la Corte Interamericana que son derechos humanos de importancia fundamental dentro del sistema interamericano que se relacionan estrechamente con otros derechos consagrados en la Convención Americana, como la libertad de expresión, la libertad de reunión y la libertad de asociación, y que en conjunto hacen posible el juego democrático. Es importante, por supuesto, los derechos políticos y el ejercicio pleno de los mismos está atravesado y es el origen a la vez de otros derechos a través de los cuales se ve, se percibe, se mide su vigencia, su protección, sus resguardos, su desarrollo incluso. Entonces, por supuesto que estos derechos son de trascendencia para el orden democrático y, por supuesto, para el sistema interamericano. Bien, entre los elementos esenciales que señala la jurisprudencia de la Corte Interamericana, están varios que conocemos, pero es importante resaltarlos. Por ejemplo, en el artículo 3 de la Carta Democrática señala justamente el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto, como expresión de la soberanía del pueblo, el régimen plural de partidos y organizaciones políticas y la separación e independencia de los poderes públicos. Por supuesto que este artículo consideramos contiene los elementos esenciales, pilares fundamentales de lo que es un Estado de derecho convencional y constitucional que resguarde y respete los derechos políticos. Por supuesto que en las realidades, por ejemplo, de Bolivia y también seguramente de otros países hermanos,
vemos que estas condiciones mínimas que se establecen, así sea de una manera referencial para un desarrollo teórico, conceptual, sistemático y orgánico, es de cada estado, sabemos que no se cumplen. Este tema, por ejemplo, hablemos del régimen plural de partidos y organizaciones políticas, vemos muchas veces que se toman políticas claras y obviamente con el uso y abuso del poder, a través de los cuales el partido en el ejercicio del gobierno monopoliza lo que es, por supuesto, el aparato burocrático, se utiliza mal el aparato burocrático y los demás partidos políticos son perseguidos y hasta prohibidos de poder tener patrocinio incluso de organizaciones ciudadanas, empresariales, que son totalmente legítimos y tienen que ser transparentados, pero muchas veces son atemorizados o amedrentados por justamente ver cuál es su fuente de financiamiento, que no quiere decir que es una fuente ilícita, pero justamente obviamente se mitiga lo que es el esfuerzo de realizar cuadros políticos a través de persecuciones político-judiciales. Dar un ejemplo, un empresario que, como el caso de Bolivia, empresarios que han apoyado a una tienda política opositora al gobierno o al partido en ejercicio del poder de gobierno central, han sido perseguidos, fiscalizados por impuestos nacionales, perseguidos judicialmente a través de otras acciones penales, civiles y de otra índole. Entonces, esto es muy importante de resaltar, es una realidad que lamentablemente estos elementos esenciales en nuestros estados democráticos o entre comillas democráticos no se cumplen en su totalidad. Bien, el derecho a la participación ciudadana. La democracia representativa dice que se refuerza y profundiza con la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía en un marco de legalidad conforme al respectivo orden constitucional. Asimismo, este derecho constituye, así dice el caso de Escaleras Mejía y otros versus Honduras, un fin en sí mismo y un medio elemental para las sociedades democráticas, para garantizar los demás derechos humanos previstos en la Convención Americana de Derechos Humanos. Es decir, nuevamente, vamos a lo que es nuestra realidad conforme a lo que son los contenidos o lineamientos esenciales que nos da la Carta Democrática y también la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Lamentablemente vemos una realidad totalmente distanciada de lo que son estos desarrollos jurídico-teóricos en materia de derechos humanos, particularmente en los derechos políticos. El pluralismo político. Esto justamente establece que es importante y trascendente que el pluralismo político pueda prevalecer en cualquier sociedad democrática, en cualquiera de los Estados miembros de la OEA. Por supuesto que este tema del pluralismo político es muy amplio, pero técnicamente no solo se tiene que basar de manera referencial a decir en este país, en Bolivia existen 10 partidos políticos registrados en el órgano electoral y por ende Bolivia es un estado que cumple con el pluralismo político, en absoluto, nada más alejado de la realidad, debido a que justamente todo derecho, además de una consagración teórica o aparentemente material, debe verificarse justamente a través de legítimos y legales elementos materiales su cumplimiento y vigencia en cuanto refiere las instituciones y distintos niveles del Estado. Como veíamos a un inicio, justamente el pluralismo no solamente va a lo que es la diversidad de tiendas o partidos políticos o agrupaciones ciudadanas que existen en el caso de Bolivia, sino también tiene que ver con la participación de lo que son otros sectores. Evidentemente, en Bolivia, como sabemos, es un estado plurinacional y se ha visto la forma de incluir a grupos minoritarios o indígenas originarios campesinos a través de representatividad política, pero lamentablemente tampoco esto ha sido suficiente porque hasta el día de hoy no se ha dado claridad en lo que refiere al respeto de sus usos y costumbres y la vigencia de cómo son las formas de sus elecciones de sus autoridades. Bien, el derecho al voto. Todos los ciudadanos tienen el derecho de participar activamente en la dirección de los asuntos públicos directamente mediante referendos, plebiscitos o consultas, o bien por medio de representantes libremente elegidos. El derecho al voto es uno de los elementos esenciales para la existencia de la democracia y una de las formas en la que los ciudadanos expresan libremente su voluntad y ejercen el derecho a la participación política.
Este derecho implica que los ciudadanos pueden decidir directamente y elegir libremente y en condiciones de igualdad a quienes los representarán en la toma de decisiones de los asuntos públicos. Entonces, esta definición que desarrolla la Corte Interamericana consideramos también muy importante de resaltar en el entendido de que justamente el voto, como se dice, es sagrado. El voto es la forma y de las manifestaciones más claras de la libertad de un ciudadana en un Estado. Entonces, cuando este voto es, por supuesto, coartado de una u otra forma, o a la vez no es respetado por argucias institucionalizadas, lamentablemente por estados y la concentración arbitraria del poder, entonces vemos que este derecho es vulnerado, este derecho convencional y constitucionalmente consagrado en nuestras constituciones. Sin embargo, es por eso bien importante tener en cuenta el marco teórico de los derechos que estamos relacionando referente a la materia de los derechos políticos. El derecho a ser elegido. Entonces, la participación política mediante el ejercicio del derecho a ser elegido supone que los ciudadanos puedan postularse como candidatos en condiciones de igualdad y que puedan ocupar los cargos públicos sujetos a elección si logran obtener la cantidad de votos necesarios para ello. Entonces, por supuesto, el derecho a ser elegido es uno de los derechos contemplados en los derechos políticos, de los cuales, por supuesto, en cada realidad de nuestros estados, nuestros países, vemos justamente limitaciones que ejerce el partido o partidos en el ejercicio pasajero del poder y lamentablemente muchas candidaturas opositoras son coartadas a través de leyes emitidas o hasta decretos. Imagínense en el caso de Bolivia, que les vamos a comentar más adelante, donde lamentablemente las pautas y reglas de juego son totalmente inclinadas a favor del partido político o agrupación ciudadana en el ejercicio del poder. Entonces, seguimos. Las elecciones periódicas auténticas y el sufragio universal. Por supuesto que la Convención Americana y también la jurisprudencia de la Corte Interamericana ha contemplado estos elementos como, por supuesto, también pilares fundamentales de un Estado democrático, a través de los cuales, además de las elecciones periódicas, este sufragio tenga un carácter universal, igualitario y secreto, y que realmente garantice la libre expresión de la voluntad popular. Más adelante vamos a ver un caso contra el Estado de Venezuela, en el cual hemos elegido para poderlo desarrollar y entender cómo, a qué grado puede llegar la irresponsabilidad y la arbitrariedad en el ejercicio del poder. Bien, el sistema electoral. En cuanto refiere al sistema electoral, por supuesto que la Convención Americana y la jurisprudencia de la Corte Interamericana es cauta justamente en regular sus alcances. Por eso habíamos dado una introducción a través de la cual se dan lineamientos, a través de los cuales se determine o bases para que se pueda determinar un sistema electoral también, por supuesto, además de un sistema democrático, a través del cual se garantice lo que son todos los derechos políticos. Y evidentemente estas restricciones y regulaciones que puedan existir tienen que obedecer el principio o someterse al principio de legalidad, y las restricciones tienen que tener, por supuesto, una finalidad legítima y necesaria, así como proporcional. Sabemos perfectamente que estos son principios del derecho muy desarrollados por varios autores, a través de los cuales, si bien pueden tener una carga subjetiva muy alta, de igual manera la racionalidad, la sana crítica tienen que prevalecer al momento justamente de juzgar cuando una ley o normas electorales de un determinado país obedecen estos principios rectores para garantizar el ejercicio de los derechos políticos. Bien, el acceso a la función pública. El derecho de tener acceso a las funciones públicas en condiciones generales de igualdad protege el acceso a una forma directa de participación en el diseño, desarrollo y ejecución de las políticas estatales a través de funciones públicas. Se entiende estas condiciones generales de igualdad, dice la Corte, que están referidas tanto al acceso a la función pública por elección popular como por nombramiento o designación. Esto es muy importante de resaltar porque uno podría decir que en el caso perfecto, muy bien, tenemos un alcalde, un gobernador o prefecto, un presidente, un diputado electo, y solo a él va a alcanzar lo que refiere estos derechos. No necesariamente,
también estas personas que accedan a la función pública y tengan este derecho, por supuesto que pueden ser estas de libre nombramiento, como se denominan, también tienen estos derechos y no está sujeta totalmente a la discrecionalidad del gobernante o gobernantes de turno en cualquier nivel, presidente, gobernador o alcalde o corregidor, cualquier término que pueda existir en el sistema político de un país. Vamos a ver por qué lo estamos mencionando de esta forma más adelante. La oportunidad real para ejercer el cargo electo. El artículo 23 de la Convención Americana protege no solo el derecho a ser elegido, sino además el derecho a tener una oportunidad real de ejercer el cargo para el cual el funcionario ha sido electo, lo que constituye un derecho individual y a su vez colectivo. Esto es muy interesante porque da una doble dimensión conjunta y fusionada a la vez de lo que es justamente este ejercicio del cargo electo. Al respecto, la Corte ha considerado que en el desarrollo de una participación política representativa, los elegidos ejercen su función en representación de una colectividad, lo cual se expresa tanto en el derecho del individuo que ejerce el mandato o designación, como en el derecho de la colectividad a ser representado. Esto es muy interesante porque cuando vemos la persecución o denotamos una persecución política a través del uso y abuso del órgano judicial, cuando está quebrantado el sistema de independencia de los órganos de poder, cuando un alcalde, un gobernador o incluso, ¿por qué no un mismo presidente está siendo de forma inconstitucionalmente procesado, por dar un ejemplo, entonces se está también vulnerando el derecho de todos estos electores que han decidido a través de la democracia participativa y a la vez la democracia intermedia que se ejerce a través de los mandatarios electos, se está vulnerando ese derecho y su voluntad popular. Cuando uno elige a un alcalde, un gobernador, un presidente por un determinado periodo de tiempo y este periodo de tiempo o este mandato se está cortando por mecanismos ilegales e inconstitucionales, también se está vulnerando el derecho de todos esos electores que han sufragado en su momento para decidir por una mayoría que sea una persona determinada que ejerza ese cargo por un determinado periodo de tiempo. Bien, vamos ahora a este caso que nos parece muy interesante en lo que respecta a, sabemos el contexto de muchas violaciones que existen de los derechos políticos, persecuciones políticas, circunstancias, pero también queremos apuntar a en este caso hemos apuntado a lo que es una situación más cotidiana en el entendido de que muchas veces no se presta atención a este tipo de casos que seguramente en todos nuestros países, sin excepción, ocurren. Este caso de San Miguel Sosa y otras versus Venezuela refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la terminación arbitraria de los contratos laborales que las víctimas tenían con el Consejo Nacional de Fronteras, una entidad o institución del Estado de Venezuela, organismo adscrito al Ministerio de Relaciones Exteriores. Bien, entonces, ¿qué ha determinado la Corte? La Corte determinó que el Estado violó, entre otros, los derechos a la participación política y libertad de pensamiento y expresión en perjuicio de las víctimas. Ahora vamos viendo qué es lo que ha ido diciendo la Corte con referencia a este caso, que nos parece bastante interesante y digno de resaltar y analizar y ver para todos nuestros países justamente cómo es más cotidiano de lo que uno cree y lamentablemente poco visibilizado y normalizado incluso en lo que refiere a nuestra vida democrática. En razón a lo dispuesto en el artículo 23.1, inciso A y B de la Convención Americana, el derecho a solicitar y participar en un procedimiento revocatorio como el referido en autos es un derecho político protegido por la Convención. Por otra parte, es asimismo evidente que, de conformidad con el artículo 29 de la Convención, sus disposiciones no pueden interpretarse en el sentido de excluir derechos y garantías, es decir, el referéndum revocatorio en el Estado de Venezuela sí está constitucionalmente establecido y por ende, con mayor razón, no sería incompatible con lo que es la Convención Americana de Derechos Humanos. Bien, en este caso, el caso de la señora San Miguel y demás, fueron discriminados, señala la Corte, mediante la terminación de sus contratos de servicios con una entidad estatal
precisamente por haber firmado dicha solicitud de referéndum, un referéndum contra el entonces presidente Hugo Chávez Frías. La Corte ha señalado y considerado que se presume la existencia de un trato discriminatorio cuando este se basa en una categoría prohibida de trato diferenciado establecido en el artículo 1.1 de la Convención. Nótese lo interesante de cómo la Corte desarrolla las premisas argumentativas para ingresar a justamente justificar que el Estado de Venezuela habría vulnerado los derechos humanos de estas personas. Es decir, en este caso, vamos a ver que esta terminación de los contratos es, como en muchos casos de nuestros estados, la función pública, existen contratos que son de rescisión automática o resolución o terminación, como se quiera denominar, automática, es decir, es de discrecionalidad total de la autoridad de turno poder dar por terminado un contrato. Porque el Estado, así sea por cuestiones presupuestarias, por cuestiones de reordenamiento institucional, por cualquier otro motivo, el Estado, en el caso de Bolivia, por ejemplo, es así. Es decir, uno puede ser como se denomina, un consultor en línea y tener incluso un contrato por un periodo de tiempo, pues, remunerado por el Estado, no goza de ningún derecho laboral, ni inamovilidad, incluso sí hay jurisprudencia constitucional, pero tiene sus excepciones de igual forma. Pero igual, aún así, el Estado tiene ese margen de discrecionalidad para dar por terminado un contrato. Entonces, vamos más allá. Las víctimas, dice, fueron objeto de represalia y discriminación porque las autoridades del Consejo Nacional de Fronteras, que decidieron o justificaron la terminación de sus contratos, consideraron la referida firma, es decir, la firma de estas funcionarias que trabajaban en el Consejo Nacional, que han firmado en el libro de actas o libro de recabar firmas para el revocatorio del presidente, como un acto de deslealtad hacia el gobierno o como un gesto de desconfianza, al enterarse de ello luego de la publicación de la lista de Tascón. Tascón era un diputado, vamos a explicarlo, bueno, ya seguiremos avanzando. Tascón era un diputado de la línea del expresidente Hugo Chávez Frías, a través del cual él se ha encargado de recabar del órgano electoral de Venezuela las listas de todas las personas que habían firmado el apruebo o la solicitud de referéndum revocatorio contra el expresidente Hugo Chávez Frías. Bien, entonces, ¿qué ha señalado la Corte? La oposición política es consustancial y funcional a su existencia misma. Es decir, el haber sido percibidas como opositoras políticas por el hecho de la firma de la solicitud no debe ser considerado en sí mismo un problema bajo la Convención. Es decir, la Corte cuida, como decimos, la construcción argumentativa de sus premisas, pero, ojo, dice, lo que sí sería incompatible con esta es utilizar tal percepción para discriminarlas y eso es lo que corresponde a este tribunal examinar. Entonces, es muy importante señalar que la Corte establece muy bien que pueden existir determinadas normas, la oposición política, como dice, es fundamental en toda vida democrática o sociedad democrática, pero tenemos que ver si la discrepancia política o la oposición política ha transgredido el artículo 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y estas personas han sido despojadas de su fuente laboral de manera discrecional, unilateral y arbitraria por la opinión política que han vertido a través de la firma de este libro o libro de solicitud de referéndum revocatorio contra el presidente. Bien, como punto de partida, la Corte ha señalado que las actuaciones de las autoridades estatales están cubiertas por una presunción de comportamiento conforme a derecho, es decir, pareciera un poco como inicial que se ha manifestado, que un poco la Corte va por un lado, hace un vaivén de las argumentaciones, pero está bien. Es decir, encontramos un sentido en lo que dice que, como les decíamos, hay un aparente manto de legalidad en lo que el Estado ha hecho. El Estado tiene la total y completa discrecionalidad de poder prescindir de personal que trabaje en una determinada entidad o institución estatal de cualquier nivel de gobierno. Es decir, el de poder dar el memorándum de retiro o de agradecimiento de servicios, y si está dicho en el contrato, hay un manto de legalidad aparente. Pero para desvirtuar esto, justamente la Corte ha ingresado a hacer un análisis probatorio, y esa es la otra parte que nos
llama la atención de manera favorable para poder aplicar en algún momento en nuestros estados un hecho, como decimos, que se comete a diario y de manera arbitraria por muchas instituciones del Estado, en cualquier nivel que exista consagrado en la Constitución. Bien, la Comisión Interamericana, ¿qué dijo? La lista de Tascón, es decir, del diputado que era del partido en ejercicio de poder del expresidente Hugo Chávez, refleja una falta de garantías de mínima confidencialidad en la recolección de firmas y la ausencia de salvaguardas en el referendo revocatorio presidencial. A la vez, al reconocer que la recolección de firmas para esos efectos no puede garantizar el anonimato de los electores, consideró que ello no implica que la identidad de las personas que firmaron sean automáticamente información pública. Miren acá lo interesante, estamos prácticamente, por así decirlo, en un caso, podría ser, de acuerdo al gusto o el criterio que pueda tener cada colega, una situación de ponderación, porque aquí evidentemente se está ante un referéndum revocatorio del cual, sí, el presidente, o sea, la persona electa que va a ser sometida a este referéndum, tiene el derecho de poder verificar la legalidad y legitimidad y veracidad de las firmas que están insertas y que están dando curso a un referéndum revocatorio. Pero por otro lado, justamente se tiene que preservar el anonimato o la reserva de los nombres de estas personas que han firmado y han expresado su voluntad libre y democrática de acceder a un instituto constitucional como es el referéndum revocatorio. Nótese el tamaño del problema, pero que puede justamente equilibrarse en caso de existir una institución sanamente dirigida por un personal o un cuerpo colegiado que no esté sometido a ningún órgano del Estado. Bien, han planteado justamente el debate que les decíamos, la necesidad y el alcance de garantías de reserva o confidencialidad de la información y de la identidad de los solicitantes en los procedimientos de recolección de firmas. Es decir, se ha planteado esta situación que decíamos anteriormente. Ello podría conllevar a un análisis sobre la necesaria y proporcional verificación de la validez de las firmas y resguardar así derechos del funcionario revocable, de los firmantes y de quienes no firmaron. Es decir, en este caso, por supuesto que la Corte dice que sí puede haber un punto de equilibrio en el cual se resguarde el derecho de todas las partes involucradas en este proceso, el presidente y las personas que están recolectando las firmas y también los que firman. Bien, sin que estuviese previsto en la norma, porque por supuesto como es labor importante de la Corte Interamericana, empaparse de lo que es la legislación interna para entender y comprender mejor la realidad de lo que es cada estado. Entonces dice el Consejo Nacional Electoral, nótese la primera falta justamente que encuentra la Corte Interamericana para la conclusión a la cual ha llegado, dice: entregó las copias de las planillas de firmas a un diputado que había sido autorizado para ello ante ese consejo por el funcionario cuyo mandato se pretendía revocar, a saber, el entonces presidente. Posteriormente, ese diputado difundió tal información con los alcances y magnitud ya conocidos. Es decir, esta difusión ha sido amplia en todos los medios de prensa del Estado de Venezuela, medios de prensa escritos y demás. Es decir, se manejaba una lista como de los traidores, de las personas incluso denominadas golpistas y todos los términos a veces que algunas personas que condicen con este tipo de regímenes tienen esa terminología como un común denominador. Bien, entonces imagínense, no estaba previsto en la norma, así la Corte Interamericana lo ha visto y lo ha determinado. Eso es una primera falta en la cual el Estado de Venezuela ha incurrido, por supuesto, en una violación de los derechos políticos de estas personas. Bien, además, al margen de eso, al margen de que no estaba en la norma, señala que el ente electoral debía analizar si correspondía disponer que la información guardara algún carácter restringido, reservado, confidencial o privilegiado, bajo responsabilidad de quien la recibiera. Es decir, si en ese contexto particular debía disponer medidas de salvaguarda para asegurar una protección mínimamente razonable a los firmantes,
de modo tal que la información no fuese utilizada o instrumentalizada para fines intimidatorios de persecución o represalias. Nótese que si bien estos procesos son públicos y por supuesto que tienen que pasar por filtros de verificación de su veracidad y demás, es bien importante tomar en cuenta esto que nos dice la Corte Interamericana, el de guardar un equilibrio y responsable equilibrio además de lo que es la información de las personas que están firmando un libro o recolectando las firmas también para una causa que es constitucionalmente reconocida y válida, democrática, una libre expresión de un segmento de la ciudadanía que está solicitando, como en ese caso era, el revocatorio del entonces presidente Hugo Chávez. Dicho sea de paso, y comento esto a todos los que nos están sintonizando, nuestros colegas de América y de Iberoamérica también, la realidad del órgano judicial en Bolivia es, por supuesto, muy precaria, es desanima perfectamente, podríamos decir, a todos, porque propios y extraños reconocen que es una crisis, desgraciadamente, que parece irreversible. Entonces, a través de una iniciativa ciudadana de abogados connotados, como el profesor José Antonio Rivera y demás de todos los sectores del país, se ha iniciado la recolección de firmas para reformar la Constitución y mejorar las condiciones de lo que es el órgano judicial en muchos aspectos. Pero con colegas que tenemos en el órgano judicial, jueces, funcionarios, secretarios, auxiliares, lamentablemente han sido prohibidos de firmar estos libros y amenazados de que en caso de que alguno de ellos sea descubierto, firmado o en una lista de estas sea o figure su nombre, van a ser vetados del órgano judicial. Imagínense. Esto es una triste realidad y por supuesto es una forma del abuso del poder que se está ejerciendo en el órgano judicial y también en los otros órganos de poder, donde tratan de lo que es mitigar o soslayar lo que es y poner trabas además a un referéndum totalmente legítimo que pretende mejorar las condiciones del órgano judicial en Bolivia. Prosiguiendo con el caso que estamos estudiando, bien, se analizaron, dice, declaraciones públicas del entonces presidente Chávez, de otros altos funcionarios públicos y de una coordinadora de los llamados círculos bolivarianos en los años 2003 y 2004, durante las recolecciones de firmas llamadas firmazo y reafirmazo. Y antes de que el Consejo Nacional Electoral entregara las planillas al diputado Tascón, a pesar de que éste se había referido en un programa de televisión a quienes pretendían activar el referendo como escuálidos. Nótese la importancia de cómo la Corte da la dimensión probatoria a declaraciones del presidente y de funcionarios públicos. Muchas veces en nuestros estados vemos, no solo en el caso de Venezuela como este que estamos viendo, escuchamos declaraciones irresponsables, yo diría hasta criminales de funcionarios públicos, donde dicen que no va a haber obras en tal sector porque no han ganado las elecciones ahí o porque su diputado, su alcalde o gobernador no ha ganado en ese lugar. Consideramos que eso es una declaración criminal, porque esa persona está coartando lo que es el derecho político y la libertad de expresión, la libertad del voto y la libre expresión, como decíamos al inicio, y la libertad como tal del ejercicio de los derechos políticos de un sector de la ciudadanía, extorsionándolos para decirles que no va a haber obras en su región, en su departamento, provincia, cantón, porque no ha ganado el partido que está en el ejercicio del poder y controlando el órgano judicial, controlando el órgano legislativo. Eso es criminal, pero lamentablemente si hacemos un análisis, tal vez algunos colegas de otros países, doctor amigos de Ecuador u otros colegas de otros países nos puedan decir si hay algún caso en sus tribunales constitucionales, más que todo, cortes constitucionales, donde haya podido valer como prueba, donde haya podido... Doctor, ¿aló? No, alguien prendió el micrófono por error, doctor. Ah, perdón, pensé que iba a dar caso, doctor, perdón. Bueno, decíamos como, por ejemplo, en el caso boliviano, si nosotros podríamos tener una grabación de televisión, una videollamada o tener
un recorte de periódico, notas de prensa y demás, demostrar con eso al Tribunal Constitucional que estas declaraciones de un funcionario público, que puede ser desde el presidente, o puede ser un magistrado, o puede ser un diputado, un senador, en el cual se está coartando y cometiendo delitos electorales contra la ciudadanía, si es que darían curso justamente a lo que es conceder la tutela y restablecer y pedir una disculpa pública mínimamente a ese funcionario que ha hecho declaraciones de esa naturaleza. O señalar que incluso un proceso o una judicial o de cualquier otra índole está siendo desviado y con una clara muestra de una persecución política judicial a través de declaraciones. Pero no, lamentablemente vamos a hablar del caso de Bolivia, que es el que más conocemos, por supuesto, pero dirían que no, que eso no es suficiente prueba, que esto tiene una carga subjetiva, no es objetiva, se desviarían por completo. Pero miren cómo la Corte Interamericana toma en cuenta declaraciones públicas de los funcionarios públicos estatales de cualquier nivel, toma en cuenta como prueba fehaciente y material para justamente determinar si hay o no responsabilidad de la violación de derechos humanos. En este caso, a través justamente de estas declaraciones, de estas pruebas que existen, ha determinado la Corte que ese presunto manto de legalidad que existía en la destitución o la terminación de los contratos de las víctimas, sí tenía un contexto discriminatorio, vulneratorio del artículo 1 de la Convención Americana y por ende los demás derechos conectados con estas violaciones. Entonces, esa es una pregunta digna de estudio, diría yo, para todo y una reflexión para todos nosotros, para ver si nuestros tribunales locales constitucionales podrían o tendrían, no sé si decir con todo respeto, el valor de poder tomar como pruebas, como lo hace la Corte Interamericana, declaraciones de esta naturaleza de funcionarios públicos. Bien, esto siguiendo analizando el caso, dice que en el caso de las víctimas, sus nombres podían ser encontrados en esa lista y la terminación de sus contratos les fue comunicada menos de un mes después de la publicación de la misma. Imagínense. O sea, esta lista de Tascón, del diputado Tascón, del partido de gobierno del expresidente Hugo Chávez, publicada la lista de lo que eran los traidores, porque bueno, hemos resumido bastante lo que es para poder explicarlo, pero obviamente los tildaban de traidores, la lista de los golpistas, la lista de los demás y demás calificativos. Imagínense, un mes o menos de un mes después fueron destituidos estos funcionarios cuyos nombres estaban en la lista y ha accedido de manera arbitraria y publicado además de manera pública, arbitraria y sin consentimiento de los firmantes, por supuesto, ha generado estas consecuencias. Entonces, este Consejo Nacional de Fronteras se enteraron de que estas funcionarias han participado en la solicitud de activación del referéndum. Entonces, por eso, con base a eso, con base a ese conjunto de indicios que se analizan, dijo la Corte, se tiene una clara relación con la decisión de esas autoridades de dar por terminados sus contratos. Imagínense, es decir, hemos tomado este caso para explicarlo por la dimensión que tiene cotidiana y a la vez desesperante indiferencia que tenemos en nuestros estados. A diario, como vemos cuántos funcionarios públicos, no existe ya la carrera, no importa, lamentablemente, cuántos de estos funcionarios son destituidos. Claro, bajo un aparente manto de legalidad, de discrecionalidad, porque tiene que haber funcionarios de confianza, competentes y demás, pero no, abiertamente, el actual presidente, los anteriores presidentes y ningún político de ningún partido político creo que se salva en eso. Amenazan de manera pública para decir que personal o personas que no estén alineados a lo que es la consigna política se va a prescindir de su cargo. Y va a entrar otra persona que sí ha hecho campaña, otra persona que sí estuvo en la vigilia, es decir, lamentablemente esa coacción lamentable y el uso arbitrario del poder que se hace es lamentable, pero, ojo, la indiferencia es lo que es más lamentable. Pero tenemos aquí un ejemplo claro de cómo la jurisprudencia de la Corte Interamericana, nada más y nada menos, puede tomar como un acervo probatorio este tipo de pruebas.
declaraciones de funcionarios públicos demostrables, tangibles. Bien, entonces, también hace mención acá a una declaración del entonces presidente el año 2005, donde reconoce de que la lista de Tascom efectivamente fue utilizada para bloquear solicitudes de empleo. Nótese esto, o sea, no solamente era la destitución o prescindir de las funcionarias o personas que estaban en el ejercicio de estos cargos, sino también alguna persona que tenía la solicitud de ser designado, acuérdense de la jurisprudencia anterior citada, que no solamente es para cargos electivos, sino los que son de nombramiento directo o de libre nombramiento. Es decir, estas personas, públicamente el presidente de la República de Venezuela ha dicho que esta lista de Tascom ha servido para rechazar, es decir, una lista negra. Tú ni pienses entrar a trabajar en el gobierno porque tú has firmado y querías revocar al presidente, a nuestro comandante. Entonces, imagínense esto, atender puentes y enterrar la lista de Tascom. Es decir, o sea, realmente es una situación y una circunstancia que, como les decía al inicio, considero que pasa en todos nuestros países. Y encubierto bajo un manto de presunta legalidad, se da esto. Imagínense, o sea, el presidente reconoció que además ha negado el empleo y el acceso público a una función pública a ciudadanos que han firmado esa lista. Públicamente. Y la Corte lo toma como, obviamente, una prueba material. Entonces, en muchos casos de nuestros países, seguramente las realidades que tenemos, pero seguramente tenemos más comunes denominadores de los que creemos. ¿Y por qué no teorizar sobre esto y meter una acción de amparo constitucional o una acción judicial de acuerdo a nuestras legislaciones de una persona que sea negada en su solicitud por justamente haber firmado una lista o haber pertenecido a un partido político anterior o cualquier otra circunstancia? Esto es un tema cotidiano y lamentablemente reconocido. Aquí tenemos un caso claro de Venezuela, pero en Bolivia tenemos muchos de esos casos con declaraciones, con prueba material y tangible, como decimos, de que hay un uso arbitrario del poder para negar el acceso a la función pública de personas que sí pueden cumplir con los parámetros de idoneidad y demás, pero eso es a veces lo de menos. La fidelidad al partido, el partido que ha accedido con los votos y cree que es una agencia de empleos la que tiene el Estado para poder extorsionar a los demás. Bien, prosiguiendo la exposición, queremos hacer un repaso a lo que es la opinión consultiva número 28 sobre la reelección presidencial en reelección presidencial indefinida en sistemas presidenciales en el contexto del sistema interamericano. Como ustedes conocen, el caso de Bolivia es un caso muy, bueno, a raíz de ese caso prácticamente que esta solicitud se ha hecho y la Comisión de Venecia ha emitido un criterio y solo para contextualizar y para todos los colegas bolivianos saben perfectamente, pero para recordar y rememorar a los colegas de Latinoamérica y Iberoamérica. El año 2006, en febrero, 2016, perdón, hubo un referéndum de modificación de la constitución política del Estado. El partido del movimiento al socialismo, entonces a la cabeza del señor Evo Morales Ayma, va con su tienda política a recabar firmas para llamar un referéndum en el cual modifiquen un artículo de la constitución política del Estado, donde establecía solamente la reelección consecutiva por una sola vez. Es decir, el señor presidente, expresidente Evo Morales, quería reelegirse incluso por cuarta vez. Eso vamos a verlo más adelante. Pero bueno, en este caso para ellos era una tercera vez. Entonces, se recaba las firmas y demás. Se llama el referéndum en febrero, 21 de febrero, y gana el no. Los bolivianos dijeron por mayoría, 51 con algo, por supuesto una disputa electoral, se dividió el país en ese tema, pero dijo no, no queremos reelección indefinida.
Eso dijo Bolivia, técnicamente. Pero para efectos jurídicos y ser preciso, dijo no a la modificación del artículo que no permite más de una reelección, una sola reelección indefinida o una sola reelección consecutiva. Es decir, descansando un periodo después de 2 mandatos consecutivos, el señor Evo Morales podría volverse a presentar a las elecciones, pero él no quiso descansar ese periodo y quiso un tercer mandato con el referéndum. Bueno, el pueblo dijo, se manifestó, pero un año después, a través de una declaración, una sentencia constitucional inaudita, la 87-2017, el Tribunal Constitucional, soslayando por completo el plebiscito en el cual la mayoría dijo no a la modificación a la Constitución, dijo que era un derecho humano la reelección indefinida. Imagínense, es decir, el Tribunal Constitucional o Corte Constitucional, como se denomina en otros países, omitió por completo en su razonamiento el referéndum que denotó y dijo no a la modificación del artículo 163 y dijo que es un derecho humano, que el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos no dice que la reelección indefinida está prohibida y por ende no son ellos quienes para prohibirla al entonces expresidente Evo Morales y a su vicepresidente a volverse a postular. Esto ha generado una serie de conflictos sociales y lo que ha pasado el 2019 y todos esos eventos caóticos en Bolivia. Pero es importante resaltar que esta opinión consultiva ya nos ha dado parámetros muy claros de dónde y hasta dónde, de cómo y hasta dónde la reelección presidencial puede ser posible y que la reelección indefinida no es un derecho humano. Entonces, empecemos por esto. La opinión consultiva dice que la reelección indefinida, presidencial indefinida, no se encuentra expresamente protegida como un derecho autónomo. Adicionalmente, la Corte nota que no hubo una discusión relativa a la reelección presidencial en los trabajos preparatorios de la Convención y la Declaración Americana. Bien, entonces, respecto a los tratados internacionales, dice la Corte, se advierte que no existe mención a la figura de la reelección presidencial indefinida, ni en la Carta de la OEA, ni en la Carta Democrática Interamericana, ni en ningún tratado de derechos humanos de la región. Tampoco existe referencia expresa a la reelección presidencial indefinida como un derecho humano en los tratados internacionales de derechos humanos en los sistemas universal, europeo y africano. Imagínense, este tema de la reelección indefinida no ha sido normado, positivizado, si es que les gusta a algunos utilizar ese término para decir de las normas escritas. Entonces, la opinión consultiva ha desarrollado lineamientos que son muy importantes y nos van a servir de una gran lección para el futuro democrático de todos nuestros estados. Entonces, dice la Corte Interamericana que la mayoría de los estados impone restricciones a la reelección presidencial. Y dice, y apunta, solo 4 estados carecen de limitaciones en la cantidad y frecuencia de las reelecciones presidenciales, permitiendo así la reelección presidencial indefinida: Bolivia, Honduras, Nicaragua y Venezuela. De estos 3 casos, ha habido interpretaciones judiciales que consideraron que las limitaciones a la reelección presidencial, inicialmente establecidas en los respectivos ordenamientos constitucionales, imagínense, las constituciones que han sido votadas por el pueblo, nótese, ya ponían un límite a las reelecciones. Sin embargo, a través de interpretaciones judiciales, como el caso de Bolivia, con la sentencia constitucional del año 2017, señalaron que constituían un trato discriminatorio y desproporcionado, que violentaba los derechos a elegir y ser elegido, y por lo que debían ser eliminados. Nótese, este es un apunte que tal vez no lo hemos hecho, la Constitución de Bolivia ha sido aprobada el año 2009 por una mayoría, y una mayoría que dijo no vamos a ir más de una elección consecutiva. Entonces,
Luego ha habido un referéndum, el año 2016, donde el pueblo boliviano nuevamente dijo no, ratificamos lo que hemos dicho en 2009, pero el 2017 el Tribunal Constitucional, con una sentencia realmente desastrosa, quebranta el orden democrático. Así hay que manifestarlo, quebrantó el orden democrático porque soslayó lo que es el derecho al voto y el sufragio universal y la libertad y la consolidación de la voluntad popular de lo que era ese mandato constitucional, esa carta magna, si quieren llamarla, en términos coloquiales, donde prohibía una reelección consecutiva. Ojo, en el caso de Bolivia, la reelección consecutiva era por una sola vez. Es decir, Evo Morales podía volverse a postular a la presidencia, descansando un periodo. Pero bueno, esto es lo que ha pasado, como dice acá la Corte Interamericana, en 3 países. La interpretación, entre comillas, judicial, quebrantado el sistema del orden constitucional de pesos y contrapesos, ha directamente defenestrado el voto popular, la voluntad popular, y han determinado que el derecho a elegir, es decir, imagínense el razonamiento de que me están coartando elegir a esta persona, o sea, es decir, se han arrogado derechos de la gente que ha votado por algo contrario, imagínense. Entonces, y por supuesto el derecho que es, consideramos desde el inicio, consideramos inaudito ese derecho de presidente y del vicepresidente a reelegirse indefinidamente. Bien, entonces dice, no existe a nivel regional una práctica estatal suficiente relativa al alegado derecho humano a la reelección presidencial indefinida. En este sentido, tampoco existe evidencia de que se considera dicha práctica como derecho. Imagínense, muy importante cómo la Corte va construyendo sus argumentos. Por el contrario, los estados de la región han asumido la obligación de garantizar que su sistema de gobierno sea una democracia representativa y uno de los principios de ese sistema de gobierno es garantizar la alternancia del poder y evitar que una persona se perpetúe en el mismo. Tal cual. Por lo tanto, la Corte descarta el reconocimiento consuetudinario de dicha figura como un derecho autónomo. Asimismo, ante la ausencia de respaldo en el derecho internacional y nacional, se debe también descartar que su reconocimiento sea un principio general del derecho. Es decir, la Corte, como decimos, conforme va construyendo sus argumentos, va viendo de que no es evidente que esto pueda ser un derecho, ni peor, un principio general del derecho. Entonces va justamente al contexto latinoamericano para, o el hemisferio, para poder arribar a esta conclusión, por cierto, muy válida desde todo punto de vista. Bien, la figura de la reelección presidencial continúa señalando y su prohibición tiene su génesis en la regulación constitucional que los estados realizan respecto del derecho a ser elegido, de acuerdo con sus necesidades históricas, políticas, sociales y culturales. Entonces, ahí también cita casos de la Corte Europea. Entonces, nótese lo importante, lo relevante de este razonamiento a través del cual las necesidades históricas, como dice, políticas, sociales y culturales de cada estado, en general, como dices, excepción de 4 países, denotan que la reelección indefinida no es conveniente para preservar el orden democrático. Nótese incluso que un apunte, en el caso de Bolivia, si bien no estaba prohibida una reelección indefinida, pero sí necesariamente cualquier presidente electo tenía que descansar un periodo para volverse a postular. Pero igual ese, por así decirlo en términos coloquiales, ese descanso, ese receso de un periodo de mandato, por supuesto que guardaba de cierta forma un equilibrio de las fuerzas de poder. Entonces, pero una reelección consecutiva, lamentable, ya peor, indefinida, por supuesto que es un riesgo para el orden democrático. Continúa señalando que para asegurar el funcionamiento de un sistema electoral no es posible aplicar solamente las limitaciones del párrafo 2 del artículo 23 de la Convención Americana. Esto es muy importante porque presumimos, no hemos dado lectura a las demás
interpretaciones judiciales de los otros países, pero del caso de Bolivia, justamente como señalábamos, decía que el artículo 23 no dice en absoluto que la reelección consecutiva e indefinida sea una limitante válida. Si la convención no lo dice, bueno, aplique, ha cometido fraude convencional ahí el Tribunal Constitucional Boliviano, ha dicho, bueno, vamos a aplicar de manera preferente la Convención Americana a la Constitución Política del Estado de Bolivia, cometiendo fraude convencional y constitucional también, por supuesto, porque como decimos, han soslayado por completo el voto mayoritario del año 2009 al aprobar la Constitución y el referéndum que ratifica esa Constitución el año 2016. Bien, también la Corte ha señalado que, ya adelantábamos, la previsión y aplicación de requisitos generales para ejercitar los derechos políticos no constituyen per se, es decir, por sí mismos, una restricción indebida a los derechos políticos. Entonces, como decimos, cada estado, de acuerdo a sus, como decíamos a un inicio, a finalidades, pero proporcionales, legales y legítimas, puede poner los límites, rayar el marco del ejercicio de los derechos políticos y todo lo que implica. Y aquí ya la Corte señala que el artículo 23 no necesariamente tiene que ser aplicado de manera taxativa, sino hacer una interpretación más amplia de acuerdo a las realidades sociales, políticas e históricas de cada estado. Bien, entonces continúa la Corte señalando que la prohibición de la reelección presidencial indefinida tiene una finalidad acorde al artículo 32 de la Convención, ya que busca garantizar la democracia representativa, sirviendo como salvaguardia de los elementos esenciales de la democracia, establecidos en el artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana. En particular, la prohibición de la reelección presidencial indefinida busca evitar que una persona se perpetúe en el poder y de este modo asegurar el pluralismo político, la alternancia en el poder, así como proteger el sistema de frenos y contrapesos que garantizan la separación de poderes. Este párrafo lo consideramos muy importante de resaltar y recalcar en todos nuestros estados porque justamente ese es el motivo, la razón por el cual la reelección indefinida está reñida en lo que refiere a un orden constitucional y convencional también, porque como vemos la opinión consultiva dice que en la mayoría de los estados, como se ve la costumbre, todos limitan, o la mayoría en realidad, limitan la reelección indefinida por motivos perfectamente válidos que si bien no están así contemplados en el artículo 23 de la Convención Americana, sí tienen fines legales, legítimos y además, como decíamos en un inicio, el ejercicio de los derechos políticos tienen, por supuesto, atravesados el ejercicio de más derechos humanos. Bien, con referencia a si la restricción es idónea para lograr la finalidad de la misma, dice, la Corte advierte que, tomando en cuenta la concentración de poderes que tiene la figura del presidente en un sistema presidencial o presidencialista, que es el caso de la mayoría de nuestros países, la restricción de la posibilidad de la reelección indefinida es una medida idónea para asegurar que una persona no se perpetúe en el poder y no resulten afectados los principios constitutivos de una democracia representativa. Entonces, esto también es muy importante que resalta y reconoce que nuestros estados latinoamericanos principalmente tenemos un sistema presidencialista muy fuerte y en otros países más fuertes que otros donde lamentablemente hace más peligroso o más peligrosa una reelección indefinida. Por otra parte, bueno, reiterando lo que habíamos dicho anteriormente, el solo hecho de no estar incluida en el artículo 23.2 de la Convención, referente a las restricciones que refiere dicho concepto o precepto normativo convencional, no implica que sean contrarias a la Convención. Es decir, que la reelección indefinida no sea una limitación estrictamente ahí establecida, escrita, no necesariamente implica que sean contrarias a la Convención.
Les agradezco mucho por su paciencia, creo que nos hemos pasado del tiempo y presto a cualquier pregunta, consulta o comentario también que pueda existir. Gracias. Muy bien, estimado doctor, muchísimas gracias por tan magnífica conferencia. Vamos entonces a revisar algunas preguntas. El doctor Javier Fey nos dice, doctor, el que se suprima el puesto de un funcionario público de nombramiento por supuesta optimización, no siendo así en la práctica, ¿estaría vulnerando el derecho de acceso a la función pública? Doctor, le pido por favor si es posible repetir la pregunta. Ok, dice, el que se suprima el puesto de un funcionario público de nombramiento por supuesta optimización, no siendo así en la práctica, se estaría vulnerando el derecho de acceso a la función pública. Presumo que optimización se referirá a que tal vez un reordenamiento Sí, institucional, no, presupuestario. Bueno, es que puede ser, porque conforme a lo que hemos visto el caso de Venezuela, podría existir ese caso de que puedan señalar que están haciendo, realizando un reordenamiento institucional, un reajuste presupuestario, pero imagine, o sea, si existe una prueba tangible, material, como decíamos, una declaración de prensa, puede existir cualquier prueba pública o material, pero tangible, que son, como lo hemos señalado, casi lo considera la Corte, sí podría ser el caso. Si este funcionario, por ejemplo, era de un partido político o era en su Facebook, porque incluso ahora se estila eso, ¿no? Revisan los Facebook, revisan los perfiles, ven si han publicado algo contra el presidente, contra el gobernador, contra el alcalde, contra cualquier persona, revisan, hacen un filtro para ver si esa persona no ha cometido deslealtad, por así decirlo, con la autoridad de turno, para ver si accede o no a un cargo. Entonces, puede haber, como decimos, bajo un manto aparente de legalidad, puede existir una vulneración del derecho de esa persona político, pero a ejercer una función pública y también derecho al trabajo, ¿por qué no? Porque se le está negando el derecho al trabajo, vulnerando su derecho político, discriminándolo por una concepción o acepción política que él profesa, que tiene todo el derecho, porque insistimos, lamentablemente en nuestros estados la costumbre de los políticos es que piensan que al ganar las elecciones se han comprado el Estado y tienen una agencia de empleos a costa del impuesto que pagamos todos nosotros y extorsionan a las personas. Entonces, insistimos, en el caso de la pregunta del colega, sí, puede ser, pero habría que ver más elementos del por qué han prescindido de su contrato, de su función, porque puede deberse evidentemente a un motivo político partidario que ya hemos visto que es contrario a la Convención Americana y también, ¿por qué no?, a nuestras constituciones. excelente, estimado doctor. Bueno, tenemos por aquí un comentario y también una pregunta que va en la misma línea. Carlos Augusto Salazar nos dice, doctor, buenas noches, excelente ponencia. La democracia es no solo el eje fundamental por el que se conforma el sistema interamericano de derechos humanos, sino también viene a ser el principio fundamental para determinar el alcance e interpretación de los derechos políticos. Por lo que, entendiendo que no hay derechos políticos sin democracia, y no hay democracia sin derechos políticos. Y en esa misma línea tenemos una pregunta en redes sociales de Rubén Julio Cadima que nos dice, ¿debemos seguir hablando de democracia cuando los órganos de poder están subordinados al órgano ejecutivo, como es el caso de Bolivia, siendo una franca vulneración a la democracia y a la CIDH, el Comité de la OEA, no dicen nada, como también es el caso de Venezuela? Completamente de acuerdo con el colega porque un Estado, entre comillas, de derecho, donde no exista independencia de los órganos de poder, directamente no vive en democracia. Podemos tener aparentemente elecciones libres, con sufragio universal, referéndums y todo, pero es como decimos, los mayores males de nuestra sociedad, de nuestra cultura, es la educación, la falta de educación. Y nuestros mayores males de nuestros estados latinoamericanos principalmente y demás, es la falta de equilibrio y de independencia de los órganos de poder. Es como el origen del mal de todo. Y lamentablemente yo coincido, no hay independencia, pese a que han venido organismos de derechos humanos, han cuestionado la independencia del órgano judicial boliviano, pero no pasa nada.
Y como les decía, un comentario, hay una iniciativa ciudadana para la reforma de la Constitución para otorgar mejores condiciones al órgano judicial, pero ya han sido muchos amenazados, incluidos funcionarios judiciales, que con seguridad están de acuerdo en reformar, porque las condiciones en las cuales ellos también desarrollan sus funciones son muy precarias. No se trata solo de tener un juez sometido al presidente que quiere perseguir al opositor, iniciar juicios, un fiscal, sino que todas estas personas a nivel global y la gente, cómo percibe la justicia, no tiene las condiciones necesarias para ejercer sus funciones, ni siquiera con dignidad, les diría, porque uno podría ver los ambientes en los cuales se desarrollan, es realmente muy triste, es lamentable. Pero imagínense, una iniciativa ciudadana legal, vigente, constitucional, legítima para todos, que nos beneficia a todos, está siendo mermada por amenazas a funcionarios públicos. Muy bien, muy bien. Bueno, tenemos además una última pregunta. Le comento, doctor Rebollo, bueno, sí, sí lo habíamos también compartido a través del grupo que tenemos del equipo de Latin Juris. En el Ecuador, hace 2 días, el presidente de la República disolvió la Asamblea Nacional por La muerte muerte cruzada. cruzada. Y en ese contexto, Franklin Salazar nos pregunta, dice, ¿es o no contraria a la Carta Interamericana la llamada muerte cruzada que reduce el tiempo del periodo presidencial para el que fue elegido, violando los derechos del presidente y de los 12 millones de ecuatorianos que eligieron al presidente por 4 años? Una pregunta muy difícil. Creo que a mí no me correspondería dar una, bueno, podría dar una opinión desde un contexto de afuera, porque naturalmente que usted, doctor Armijos, y todos los colegas ecuatorianos son los que tendrían, incluso tal vez seguro, diversidad de criterios, pero me atrevo solamente a decir lo siguiente. Presumo que esta muerte cruzada está constitucionalmente establecida. Entonces, al estar constitucionalmente establecida esta muerte cruzada, votada por la mayoría del pueblo ecuatoriano, se diría que es constitucional, entre comillas, ¿no? Porque ya más allá, y no puedo yo, por respeto justamente a todo el pueblo y hermano país de Ecuador, no podría dar un criterio más allá. Yo podría decir aparentemente que todo es constitucional y no se ha vulnerado ningún derecho político porque su constitución así lo determina y así ha sido votada por el pueblo ecuatoriano, pero muy diferente ya son las realidades, cómo se vive allá, los pormenores que solamente ustedes los conocen perfectamente y ahí cambiaría con seguridad la figura, ¿no? Correcto, sí. Además, bueno, y ahora regresando un poco al contexto boliviano, Casimiro Pachacopa nos dice, ¿cuál es la diferencia entre el derecho a la reelección y si la reelección indefinida es un derecho humano, como lo dijo el Tribunal Constitucional de Bolivia? Bueno, agradezco la pregunta del colega de Bolivia. Para volver a aclarar, la Corte Interamericana, en la opinión consultiva que hemos expuesto, ha dicho con meridiana claridad que la reelección indefinida no es un derecho. Es decir, esto no es un derecho y por ende el no contemplarlo en una constitución o restringirlo en una constitución no es la vulneración de un derecho porque no es un derecho, valga la redundancia. Y el Tribunal Constitucional lo que ha cometido, como decíamos, es fraude convencional, porque el Tribunal Constitucional lo que ha hecho es decir, no, la Constitución la dejamos de lado, vamos a aplicar el artículo 256 de la Constitución, donde dice cuando los derechos sean más favorablemente consagrados en la Convención Americana o tratados y convenios internacionales, aplicamos de manera preferente y dejamos de lado la Constitución. Pero hemos cometido el fraude convencional porque el artículo 23 de la Convención, como se ha visto, no necesariamente es que todo lo que dice textualmente el artículo 23 son las únicas limitaciones que debe establecerse, sino que las realidades sociales, políticas, culturales y históricas de cada pueblo hacen que pongan esos límites. Y en el caso de Bolivia, ha habido esos límites el año 2009 cuando hemos votado esta constitución y también el referéndum del 2016 donde hemos dicho que esa constitución se mantiene vigente y no a la reelección indefinida. Por ende, ese tribunal constitucional ha cometido fraude convencional y falsamente ha declarado con ese fraude, vale la redundancia, que la reelección indefinida es un derecho, lo cual ya hemos visto que no es cierto.
Ok, muy bien, estimado doctor. Muchísimas gracias por su conferencia y por esas precisiones a través de las preguntas. Para nosotros ha sido un honor poder compartir con usted nuevamente en este espacio y pues le devuelvo la palabra para que pudiera despedirse de esta audiencia. No, querido doctor Amijo, siempre es, como le digo, un honor. Siempre estamos prestos a cualquier otra convocatoria que exista. Gracias a toda la audiencia que nos ha escuchado y hasta una siguiente oportunidad. Buenas noches. Muy buenas noches, estimado doctor. Muy buenas noches con todos ustedes, apreciados participantes. Recuerden que nos veremos el día de mañana a partir de las 10 de la mañana en horario de Ecuador para seguir con la 19ª jornada. Que tengan un feliz descanso. Gracias por habernos acompañado.